Heródoto vivió durante el quinto siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El séptimo libro, llamado Polimnia, la primera línea en Termópilas. Heródoto cuenta que después de la derrota persa en Maratón, Darío estaba más decidido que nunca a invadir Grecia. Comenzó los preparativos, pero, después de 4 años de preparación, Egipto se rebeló. Antes de continuar, el escritor explica el debate sobre quién va a heredar el legado de Darío. Había 2 contendientes, un tal Artobazanes y Jerjes. Ambos eran sus hijos, sin embargo, el primero había nacido antes de que Darío fuera rey, mientras que Jerjes nació después de que Darío asumiera el trono. De Maratos, el antiguo rey espartano que después de ser destituido vivió en Persia, aconsejó que fuera Jerjes el que fuera nombrado rey, ya que esa era la práctica en Esparta cuando surgían tales cuestiones. Como tal, dado que Darío murió antes de que pudiera invadir Egipto o Grecia, tales tareas se dejaron en manos de Jerjes. El historiador dice que el nuevo rey estaba más que dispuesto a reconquistar Egipto, pero no deseaba desafiar a la Hélade. Desgraciadamente, Mardonio, un general persa, lo convenció. Disfruté bastante lo que Jerjes dice a sus generales, a sus familiares. No cesaré hasta que haya conquistado Atenas y la haya quemado en el fuego, viendo que hicieron mal sin provocación a mí y a mi padre. Cuando los que acabo de mencionar hayan sido quitados del camino, no quedará ninguna ciudad de hombres ni raza de seres humanos que pueda entrar en contienda con nosotros. Permítanme decir que, si los persas hubieran conquistado Grecia, todo tipo de descubrimientos y progresos podrían no haber todavía ocurrido. Consideremos cómo, fue solo hace unos 300 años que los occidentales explicaron a los orientales la teoría de la relatividad de Anaximandro. Que la Tierra es redonda. Que sepas que en este canal también puedes aprender sobre muchos de los sobrevivientes escritos presocráticos. Mardonios, el general halcón y en busca de gloria, se burla de la forma de luchar de los griegos. En particular, la práctica de acordar un terreno común para librar sus batallas. Sabes, la manera noble y civilizada de luchar, LOL. Pero hay un contrapeso a Mardonio, un tal Artabanos. Es más moderado y, si no pacífico, sí cauteloso. Aconseja a Jerjes que no invada Grecia. Permítanme citar. Pero tú, oh rey, tienes la intención de marchar contra hombres que son mucho mejores que los escitas, hombres de los que se dice que son excelentes tanto por mar como por tierra. Ya que los atenienses por sí mismos destruyeron aquel gran ejército que vino con Datis y Artafrenos a la tierra ática. Advierte que cualquier puente que se coloque sobre el Helesponto podría ser capturado, como casi sucedió cuando Darío invadió a los escitas. Debo señalar que estos discursos estaban llenos de posibles aforismos. Lo que yo llamo rocas aforísticas. Por ejemplo, uno se refería a la naturaleza de los consejos, de las recomendaciones. Otro equivale a una prueba religiosa, una prueba pagana, de la necesidad de ser humilde. En el video final de esta serie puedes escuchar en que los convertí. Otro ejemplo, consideremos cómo Artabanos reprende a Mardonios. Le acusa de mentir sobre los griegos cuando dice: porque la calumnia es cosa gravísima, el calumniador hace un mal en que habla en contra de alguien que no está presente, el otro en que está persuadido de la cosa antes de tener un conocimiento seguro de ella. A pesar de la sabiduría de sus palabras, Jerjes inicialmente solo se enfurece e insiste en su decisión de invadir. A continuación, suceden los acontecimientos más curiosos. Seguramente lo que sigue no puede ser del todo cierto. Primero, a pesar de sufrir sueños que le decían que debía proceder con la invasión, Jerjes retrocede sus órdenes. Sin embargo, los sueños siguen persiguiéndolo. Los sueños le dicen que perderá su trono si no ataca Grecia. El emperador está atrapado en un terrible aprieto. No puede volver a cambiar sus órdenes, ya que eso lo haría parecer indeciso, pero tiene miedo de sus sueños. Jerjes, por lo tanto, le pide a Artabano que duerma en su cama, ya que cualquier supuesta fuerza que esté causando los sueños también podría afectar a Artabanos.
Curiosamente, Heródoto hace que Artabano argumente que los sueños no son causados por ninguna deidad o poder divino. Más bien, dice que son causados por lo que preocupa a la mente. Sin embargo, Artabano se complace con Jerjes, duerme en su cama y, aunque no lo creas, él también sufre un sueño muy vívido. El sueño también le dijo de la importancia, de la necesidad, de invadir Grecia. Por lo tanto, con esa excusa, Jerjes pudo, una vez más, cambiar sus órdenes sin parecer demasiado voluble e indeciso. Debo mencionar que Jerjes es bastante joven en este momento. No era un menor, pero sí más parecido a un hombre joven. Además, para ser perfectamente claros, ya había reconquistado Egipto y lo había puesto bajo un gobierno aún más severo que antes. En cuanto al ejército que reunió para invadir Grecia, el historiador dice: el primero de todos los ejércitos de los que tenemos conocimiento, este resultó ser, con gran diferencia, el mayor. Casi poéticamente, el escritor enumera todos los ejércitos famosos que fueron más pequeños que este. Jerjes envió entonces mensajeros a toda Grecia pidiendo tierra y agua. Toda Grecia, excepto Atenas y Esparta. Resulta que ambas, Atenas a manos de Temístocles, y Esparta a manos de Leónidas, mataron a los anteriores mensajeros persas. Tal hecho me pone la piel de gallina. Suficientemente gracioso como para mencionar es que, mientras se colocaba el puente sobre el Helesponto, apareció una tormenta que destruyó la obra y, por lo tanto, Jerjes literalmente hizo azotar las aguas. Sí, puso a su gente a azotar el océano mientras decían: agua amarga, tu amo te impone este castigo, porque le hiciste mal sin haber sufrido ningún agravio de él. Además, como típico tirano, hizo cortar las cabezas de los ingenieros. Heródoto describe mucho sobre el ejército y la travesía, pero quizás lo más notable es una reflexión filosófica que pone en boca de Jerjes y Artabano. Primero, el rey llora al ver la majestad de su ejército y cuando se le pregunta dice que lo hace porque se enfrenta a la brevedad y la insignificancia de la vida. Su comandante responde: ningún hombre, ni de aquí ni de otros, es tan feliz por naturaleza, que no le venga muchas veces, y no una sola vez, el deseo de estar muerto antes que de vivir. Porque las desgracias que caen sobre nosotros y las enfermedades que perturban nuestra felicidad hacen que el tiempo de la vida, aunque corto, parezca largo, y Dios, habiéndole dado a gustar la dulzura de la vida, se descubre en este asunto que está lleno de celos. Ahora que lo pienso, uno o varios aforismos pueden ser elaborados a partir de esto. Lo mismo con: sabed que los accidentes gobernarán a los hombres y no los hombres a los accidentes. Le siguen muchas gemas de este tipo, sin embargo, no puedo citarlos aquí y ahora, ya que se pretende que sea un breve resumen. Aunque consideremos que incluso existe una posible premisa lógica, posible ya que todas esas premisas son meramente posibles, que refutaría gran parte, si no toda, de la teoría del Big Bang. Volviendo a la narración, Heródoto describe varios malos augurios que sufrieron los persas al cruzar el Helesponto. Estos incluyeron una yegua que dio luz a una liebre y una mula que nació con ambos sexos. El historiador calcula el ejército en unos 170.000. Por supuesto, los números de otros historiadores difieren. De todos modos, fue la fuerza más grande que jamás haya invadido Europa hasta la invasión aliada de Normandía durante la actual Segunda Guerra Mundial. Jerjes contó el número total de sus hombres haciendo que 10.000 hombres se agruparan lo más estrechamente posible y marcando el límite del grupo. Luego hizo que un grupo tras otro llenara el límite marcado y, finalmente, encontraron el número antes mencionado como un total muy estimable. Al describir los generales y almirantes que servían a Jerjes, Heródoto hace una mención especial de Artemisia. Ella es hoy en día la muy famosa reina griega guerrera de Halicarnaso. Permítanme citar: siendo mujer, porque después de la muerte de su marido, ella misma tenía el poder, aunque tenía un hijo que era joven, y fue a la expedición impulsada por un gran espíritu y un valor varonil, sin que se le impusiera ninguna necesidad. Jerjes más tarde llegaría a considerarla su mejor consejera. Pidiendo tales consejos, Demaratos le dijo al rey que con la hela de la pobreza es siempre un crecimiento innato, mientras que el valor es uno que ha sido introducido, adquirido por la inteligencia y la fuerza de la ley, y de ellas se sirve Helas para apartarse siempre de sí misma no solo la pobreza, sino también la servidumbre a un amo.
Cuando Jerjes dudaba de que hubiera hombres dispuestos a luchar contra tal número a menos que fueran obligados a hacerlo por un rey, Demarato señala que para los griegos, o los lacedemonios en particular, la ley misma es un rey más grande de lo que cualquier hombre mortal podría ser. Se describen todos los lugares por los que pasa Jerjes durante su marcha hacia el sur, hacia Atenas. La mayoría de las ciudades fueron obligadas a jurar lealtad. Estas cuidarían y abastecerían a los bárbaros. Al parecer, los persas incluso bebían de los ríos hasta dejarlos secos. Sobre esto último, Jerjes se burla de los tesalios por tener una tierra supuestamente fácil de conquistar, ya que podría haber desviado un río para inundar todas sus ciudades. Al discutir los preparativos atenienses y espartanos para hacer frente al enemigo, Heródoto hace hincapié en que si los atenienses huían de Grecia por completo, o simplemente se sometían, entonces toda la Hélade habría llegado a estar bajo el dominio de los persas. Esto da paso a una descripción de varios mensajes o profecías de los oráculos. Esta última, a su vez, da paso a una descripción de Temístocles. Recordemos que este es uno de los grandes y nobles de Plutarco. En primer lugar, el historiador explica cómo Temístocles, que ya había adquirido un gran renombre e influencia como orador y sabio, convenció a la mayoría de que las palabras del oráculo significaban que las naves, no las murallas, derrotarían a los persas. En este punto es importante saber que los atenienses ya habían acordado que ninguna persona privada podría poseer las minas de plata que se encontraban en su territorio. La riqueza de las minas era administrada por la democracia y se dividía entre todos los ciudadanos. Tan notable como es el anterior, más notable es cómo, después de un conflicto contra los eginetas, Temístocles convenció a los atenienses de que dejaran de dividir la riqueza para su propio beneficio privado y, en cambio, financiaran la construcción de una gran armada. Cito las palabras del historiador. Porque esta guerra, habiendo surgido, probó de hecho la salvación de la Hélade, al obligar a los atenienses a convertirse en una potencia naval, y las naves, al no haber sido utilizadas para el propósito para el que habían sido hechas, demostraron así ser útiles a la nueva necesidad de Grecia. Verdaderamente, así es la fortuna. En este caso, permítanme decirlo, la división y la competencia entre la Grecia descentralizada engendró dominio, garantizó la autonomía y la independencia. Heródoto describe entonces por qué ciertas ciudades griegas claves no ayudaron ni se unieron al conflicto. En primer lugar, menciona a Argos y en parte los excusa, ya que recientemente habían sufrido horribles pérdidas en una guerra contra Esparta. Menciona que pidieron algunas concesiones a los espartanos, pero solo en vano sabiendo que los espartanos no cederían. Esto último derivó en una observación que nunca he olvidado. Es muy personalmente vivificante. Dice el historiador. Sé que si todas las naciones de los hombres reunieran en un solo lugar los males que ellos mismos han sufrido, deseando hacer un intercambio con sus vecinos, cada uno de ellos, después de haber examinado de cerca los males sufridos por sus semejantes, se llevaría gustosamente los que han traído consigo. Por supuesto, no puedo dejar de pensar que esto es una verdad no solo de grandes poblaciones, nacionalidades, sino también de personas individuales. Ciertamente puedo imaginar pruebas de ello y, como dije, es sabiduría gozosa. Hay una referencia a los siracusanos. La historia que cuenta aquí involucra a una serie de tiranos que terminan con un tal Clon. Este hombre, básicamente por codicia, solo aceptaría ayudar a cambio de un poder extendido. Primero, pidió ser nombrado comandante de todas las fuerzas terrestres griegas. Cuando los espartanos se negaron, luego pidió ser igualmente de las fuerzas navales, pero cuando los atenienses se negaron, y también surgió un conflicto con los cartagineses, terminó simplemente enviando algunas provisiones. Se dice que este hombre derrotó a los invasores cartagineses el mismo día que los atenienses derrotaron a los persas en Salamina. De cualquier manera, Siracusa tiene una historia divertida. Demasiados tiranos y aparentemente nunca asegura la democracia, aunque siempre fue una ciudad muy importante. Puedes conseguir más información sobre Siracusa y Gelón en la Biblioteca de Historia de Diodoro Sículo. Es una historia increíble, llena de acción. Por último, entre estos desertores estaban los cretenses y los corsiranos. Estos últimos, argumenta Heródoto, fingieron apoyo, pero sus barcos nunca llegaron alegando vientos desfavorables. El primero tenía como excusa un mensaje de Delfos.
De cualquier manera, los pocos griegos que se unieron acordaron enviar una fuerza para enfrentarse a los persas en una batalla terrestre en Tesalia. Sin embargo, tuvieron que abandonar la posición, ya que podrían haber sido rodeados. Por lo tanto, los tesalios se sometieron, y los aliados restantes acordaron una posición en las ahora famosas Termópilas. Sobre los acontecimientos que condujeron al abandono de Tesalia hay un curioso comentario sobre cómo unos persas capturaron un barco griego y ejecutaron a un prisionero simplemente por su belleza. Al parecer, querían el orgullo que implicaba matar al hombre más bello del enemigo. Esto me parece muy curioso. Por suerte, por voluntad divina, se desató una tormenta que destrozó gran parte de la flota persa. Esta tormenta se prolongó durante más de 3 días. Hace que Heródoto se refiera a Poseidón como el Salvador. Al describir la fuerza griega que se reunió en el estrecho paso de las Termópilas, el escritor confirma que debido a un inconveniente religioso los espartanos solo pudieron enviar 300 hombres. De hecho, ninguna ciudad envió más de 1000 soldados. Por supuesto, Heródoto describe muchas cosas, como el explorador persa que vio a los griegos haciendo ejercicio y peinando su largo cabello. Sobre esto, Demaratos le dijo a Jerjes que significaba que se estaban preparando para encontrar la muerte. Como el rey bárbaro no podía creer que tan pocos intentaran enfrentarse a tantos, se detuvo durante 4 días simplemente esperando dejar huir al enemigo. Desafortunadamente para Jerjes, una vez que atacaron, los griegos hicieron evidente a todas las personas, y no menos al rey mismo, que los seres humanos son muchos, pero los hombres son pocos. Lo convertiré en un aforismo menos arrogante. Todos los griegos se turnaron para luchar en la primera línea. Luego hay una mención del ahora infame Epialtes. Con toda probabilidad, fue él quien mostró a los persas cómo moverse y envolver la posición griega. 1 millar de focenses griegos habían sido asignados a proteger el paso de montaña. Heródoto les atribuye haber estado dispuestos a luchar hasta la muerte. Sin embargo, la fuerza envolvente no estaba interesada en ellos y, por lo tanto, los pasó por alto. Al final, el historiador atribuye a Leónidas el mérito de ordenar a la mayoría de los griegos que se marchen mientras él se queda con sus espartanos, más algunos tespios y tebanos. Debo decir que los 2 últimos son injustamente olvidados. Todos estos hombres lucharon de la manera más valiente y trajeron toda clase de muertes a los bárbaros antes de su caída final. No hay forma de saber el número de los que perecieron, porque conociendo la muerte que iba a sobrevenirles a causa de los que daban la vuelta al monte, desplegaron sobre los bárbaros toda la fuerza que tenían, en su mayor extensión, despreciando el peligro y actuando como poseídos por un espíritu de temeridad. Heródoto dice que 2 de los hermanos de Jerjes murieron durante este último día de lucha. Aunque no explica cómo esto pudo haber sucedido, Diodorus Siculus dice que los griegos restantes realizaron un ataque sorpresa contra el campamento persa. Siento que una película debería haber mostrado eso. Heródoto atribuye a Dieneques, el hombre que pronunció algunas frases ahora eternamente famosas como entonces lucharemos en la sombra, a 2 hermanos, Alfeo y Marón, y a un Tespiano, ditirambos, como los más valientes de los que murieron ese día. Por supuesto, todos eran igual de valientes y esenciales para la cosa más digna del mundo. Jerjes es, por supuesto, angustiado por la adversidad, el desafío, de esta escasa victoria. Le pidió consejo a Demaratos y el antiguo rey espartano le dijo que debía invadir una isla al sur de Esparta. Esto amenazaría el hogar de los espartanos y les haría imposible ayudar a las otras ciudades. Por lo tanto, Jerjes podría conquistar sin que los griegos estuvieran unidos. El hermano y el almirante de Jerjes se negaron a este plan, ya que gran parte de su armada había sido destruida por la tormenta anterior, por lo que había poca confianza en dividir aún más su flota. Frustrado y enojado, Jerjes hizo que le quitaran la cabeza al ya muerto Leónidas y crucificaran su cuerpo. Esta práctica hacia los cadáveres era muy inusual para los persas y una prueba de la frustración de Jerjes. Para finalizar este libro, Heródoto intenta analizar, quizás excusar, el comportamiento de Demarato. Me saltaré esos detalles, simplemente haré saber que es plausible que el espartano exiliado estuviera de hecho desempeñando el papel de un agente doble, informando a los griegos mientras pretendía ayudar a los persas. En el próximo libro los atenienses tendrán que abandonar su ciudad, los bárbaros amenazarán el oráculo de Delfos.
y muchos pedirán la disolución de la Unión Griega. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de uno de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Aunque un líder puede brindar motivación insuperable, la igualdad de oportunidad, a diferencia del líder, puede ser eterna. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.